estudio de esta noche. Dios me lo bendiga. Un abrazo hasta Perú. Así es. Hermano John Hernández, tenemos el privilegio en esta noche de escucharle bajo el tema Bienaventurados los que lloran. Así es que su tiempo, amado hermano, es suyo. Muchas gracias, mi hermano. Agradecido con Dios también porque me permite estar en esta plataforma que ha sido de gran bendición para mí. Eh, Estuve en ella en parte de la pandemia y después seguí y han sido muchos los varones que han pasado por acá, de los cuales he aprendido mucho también. Bueno, como bien se dijo en la presentación, el tema a desarrollar hoy está basado en Mateo capítulo 5 versículo 4, el cual nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me gustaría em, hablar un poco de la palabra bienaventurado, debido a que esta palabra a través de la historia ha venido tomando varios significados. Por ejemplo, para el pueblo hebreo, la palabra, una persona era bienaventurada, dependiendo de su prosperidad material. Es decir, si una persona tenía propiedades, tenía dinero, en su familia no pasaba ninguna catástrofe, entonces esta persona era bienaventurada. De lo contrario, algo estaba haciendo esa persona, no tenía buenas relaciones con Dios, si de pronto caía en la pobreza, es decir, que Job, a la luz del pueblo judío, era un pecador y así se lo hicieron saber sus amigos que vinieron a visitarle, porque de pronto estaba en esa situación. Pero sabemos de la relación que tenía Job con Dios y el propósito de su aflicción. Entonces, para el pueblo griego, por ejemplo, esta palabra eh, se usaba para determinar el idilio que ellos tenían con sus dioses, y ya sabemos cuál era la relación de los griegos con sus dioses, que además no era el Dios todopoderoso y se hacían cosas que a la luz de la Biblia eran de condenar. Entonces, ni lo uno ni lo otro eh, son apropiados para llamar, para la palabra bienaventurado, debido a que no siempre el que está en dificultades materiales es porque tenga una relación inapropiada con Dios, ni tampoco el que tenga una buena solvencia económica quiere decir que tenga necesariamente una buena relación con Dios. Puede o no puede ser. Em, en la actualidad, si usted busca en el diccionario, usted encuentra significados como feliz, dichoso, y son palabras que netamente dependen de la circunstancia que esté atravesando una persona. Desde un enfoque personal, yo pienso que es difícil expresar con palabras lo que esto significa. Yo pienso que la persona bienaventurada lo puede comprobar desde su propia experiencia de vida con Dios, porque los significados que vemos hoy en día dependen netamente de la circunstancia. Si en tu familia no ha pasado nada, si en tu relación laboral todo marcha bien, de eso depende que una persona esté feliz o esté dichosa. En cambio, en el Nuevo Testamento, y con esto estoy más de acuerdo, usted puede ver que una persona bienaventurada es aquella
que tiene una relación íntima con el Señor Jesucristo, que lo acepta, que se somete a su voluntad, que le obedece. Y esto no depende de las circunstancias, porque todos vamos a vivir buenos y malos momentos en este mundo. Bien, ahora vamos a la palabra llorar. La palabra llorar, o los que lloran, lo que se utiliza aquí, es el término más fuerte que se pueda utilizar para llorar. Em, es esa tristeza que de pronto está en tu mente, está en tu corazón y que no te quiere abandonar y te pone o está de una manera inconsolable que ninguna palabra que un familiar, un amigo o cualquiera que quiera animarte, un hermano de la iglesia, cualquier palabra que diga no te va a levantar el ánimo. Y es y yo pienso que el verdadero consuelo viene muchas veces directamente de Dios. Y por más esfuerzo que haga el ser humano, si no está sometido a la voluntad de Dios, difícilmente pueden salir de su boca palabras apropiadas para consolar a alguien. A veces no nos queda más, y lo he vivido, no nos queda más que decir sino prestar nuestro hombro para que la persona llore. Si tus palabras no son más importantes que tu silencio, entonces es mejor que no las digas. Le pasó a Elcana allá en Primera de Samuel capítulo 1, cuando quería consolar a su esposa Ana, que estaba siendo afligida por su rival porque no tenía hijos. Entonces el Cana, queriendo levantarle el ánimo, le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta es una sola, hermanos. El Cana no le era mejor que 10 hijos a su esposa, porque son sentimientos diferentes. Y el hombre no la estaba animando con esas palabras. Cuando Ana levantó el ánimo, cuando abrió su corazón, derramó su espíritu en la presencia de Dios, dice que comió y ya no estuvo más triste. Entonces, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que lloraron. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 23, versículo 1. Miremos este ejemplo. Vamos a leer el 2 más bien. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Abraham lloró a su esposa. Y yo me imagino, porque cuando uno pierde un ser querido como la esposa, me imagino que a Abraham se le vinieron los recuerdos. El andar por el desierto, las 2 veces que le dijo que las 2 veces que ella mintió diciendo que era su hermana, en esta situación de querer ayudar a Dios con la situación de Agar, porque ya en su mente ellos no podían tener hijos. Todos estos recuerdos se revolvieron y esas son las cosas que hacen extrañar a una persona. Entonces, este llanto por la pérdida era un llanto como al que se refiere Mateo, el término más fuerte que puede existir para llorar. Otro ejemplo lo tenemos en el mismo Génesis, ahora versículos
34 y 35 del capítulo 37. Nos dice la palabra de Dios. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Entonces vemos la situación de Jacob. Era su hijo, no era el menor, o quizás en ese momento, no lo era, pero era el que él más amaba. Era el consentido, al que le llegaban los regalos. De hecho, se le quería bastante porque era el que le ponía las quejas, el que daba la información de lo que hacían sus hermanos mayores. Y había allí un apego de Jacob mayor que por sus otros hijos. Y mire al punto que no quiso recibir consuelo porque no había palabras suficientes que pudieran levantar el ánimo a Jacob. Vamos a allí mismo en Génesis. Ahora vamos a leer el 53, capítulo 50, versículo 3. Nos dice la palabra de Dios. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces vemos a los egipcios llorando a Jacob. Y yo me preguntaba cuando leí este texto, ¿qué tenía que ver Jacob con los egipcios? Pues los egipcios, tal vez sin pensar que este era un mandamiento de Dios, por medio de lo que José representaba para el pueblo egipcio en ese momento, todo lo que Dios había hecho a través de él, hizo que los egipcios le tuvieran estima a José y em, le hicieron sentir que el dolor de José también era el dolor de todo un país. Sin embargo, mis hermanos, estas cosas, perder un ser querido, que de pronto se nos queme la vivienda, que perdamos los ahorros de toda una vida, que el mejor amigo nos traicione, que son las cosas que por lo regular nos pueden hacer llorar, son cosas que le suceden a justos y a injustos, a malos y a buenos, a creyentes y no creyentes. Por lo tanto, yo no creo, personalmente no creo, que esta sea la causa por la cual usted y yo vayamos a ser consolados, porque sabemos que usted y yo vamos a ir a un tribunal y vamos a ser juzgados. Entonces, las personas que, que lloran, eh, los que van a recibir este verdadero consuelo, no van a ser este tipo de personas, porque todo el mundo llora en este mundo. Desde el que ha hecho las cosas más crueles, desde el que ha cometido los pecados más grandes, aquel que ha negado la voluntad de Dios, que se rehúsa a aceptar el evangelio, él también llora por estas cosas. Más bien, esta frase debe tener su trasfondo. Vamos allá a Isaías, capítulo 61, versículo 2. Allí nos dice,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Aquí está, a consolar a todos los enlutados. Esto es parte de la tarea que venía a desempeñar el Mesías. Él venía a consolar a los enlutados, pero no podría ser a toda la nación de Israel porque todos habían perdido un ser querido, un hermano, la mamá, el papá o cualquier otro familiar. Más bien, los enlutados eran aquellos que sufrían por ver al pueblo de Israel desviado, que pecaba y por su pecado Dios los entregaba en manos de gentiles, porque a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, no querían obedecer. Y vemos que todo empieza en el paraíso, Adán y Eva pecan, sin embargo Dios busca una relación con la humanidad. Al pueblo de Israel le envía un, un líder como Moisés, después a Josué, después los jueces que, en resumen, si a mí me preguntaran qué es el libro de jueces para mí, yo diría que es un círculo vicioso que el pueblo de Israel nunca rompió, porque adoraban dioses ajenos, dioses de otros pueblos, Dios los castigaba, eran invadidos por las naciones vecinas, el pueblo se arrepentía, clamaba a Dios, Dios les retiraba el castigo y al poco tiempo volvían a pecar y así se repetía la cadena. Le fueron enviados profetas, por último se le envió el Mesías y no obedecieron. Entonces vemos que hay personas que se someten a la voluntad de Dios y que están llorando por esta situación. Vamos a Jeremías, Jeremías capítulo 9, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios, oh, si mi cabeza se hiciese agua y un momentico acá, y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Mire lo que está diciendo Jeremías aquí. De hecho, algunos estudiosos lo llaman el profeta llorón, porque él lloraba continuamente por el pueblo, porque el pueblo no quería obedecer. Incluso es triste que ninguno en el tiempo de Jeremías se arrepintió, ninguno decidió buscar a Dios. Y nosotros nos quejamos porque a pesar de que hay algunas personas que obedecen a la iglesia, a veces nos cierran la puerta, nos rechazan. A Jeremías no lo escuchó nadie, hermano, y él siguió adelante con su tarea. La, la, las enseñanzas de Jeremías sirvieron a futuro porque cuando ellos vieron venir lo difícil, ellos dijeron, esto fue lo que nos dijo el profeta. Y ahí fue donde decidieron someterse a Dios, a pesar de que ya el castigo les había venido, pero entendieron que el profeta no estaba jugando ni estaba inventando historias de abuelas, sino que estaba hablando pura y verdadera palabra de Dios. Y este hombre está diciendo, si mi cabeza fuera agua completamente
y mis ojos fueran lágrimas, yo estaría llorando día y noche a esos muertos de mi pueblo a causa del pecado. Entonces, personas como Jeremías eran las que iban a recibir consolación. Vamos a ver otro ejemplo en Segunda de Pedro. Déjeme ver si recuerdo bien el texto. 2:6. Creo que es ese. Sí, ese es. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, mire el caso de Job, el único justo en estas dos poblaciones. De pronto, a veces ocurre que cuando vemos este tipo de situaciones, a veces pensamos, y creo que también pudo haber sido el caso de Noé, todo el mundo anda diferente. A mí, el único que de pronto no corre para donde corre la mayoría, soy yo. ¿Será que yo estoy equivocado? Y Noé pudo torcer sus principios. Lot también pudo torcerse, pero por el contrario se mantuvieron firmes y se está diciendo aquí de Lot que afligía su alma. A veces la injusticia, hermano, también trae llanto, porque anhelamos el bien en las demás personas. Anhelamos el que marchen, que busquen a Dios, pero desafortunadamente no quieren. Y como estamos en libre albedrío, lastimosamente no podemos obligarlas. Y a veces estas cosas nos arrancan lágrimas. Sucedió también con el mismo Jesús, que en Isaías 53:3 se le describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. El cuerpo de Jesús fue diseñado para sufrir. Él vino a la tierra a sufrir y también lloró. Cuando llegó a Jerusalén, dice las escrituras que lloró sobre ella porque Dios le había dado muchas oportunidades al pueblo judío y le había mostrado la verdad, pero ellos la rechazaron siempre. Ahora que la iban a buscar, que la iban a anhelar, no iba a ser posible que la entendieran, a pesar de que la tuvieran a centímetros de sus ojos. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3, desea él, dice él, yo deseo ser anatema con tal de que mis paisanos, mis parientes, esos que crecieron conmigo, pudieran salvarse. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos que estas son las personas que las que lloran por las injusticias, por los pecados que cometen las personas. Estas son las personas que recibirán consolación.
porque esto no lo hace todo mundo. Esto lo hace una persona, y esto está muy relacionado con la bienaventuranza anterior. Esto lo hace una persona que es pobre en espíritu, que reconoce que tiene necesidad espiritual de Dios y que no solamente él, sino todos los que están a su alrededor. Jeremías reclamó por su pueblo. Jesús lloró sobre Jerusalén, y quizás cuántos sentimientos encontrados cuando Jesús llegó a Jerusalén, porque él era 100% Dios, pero también 100% ser humano. Sentimientos encontrados, sentimientos encontrados. De pronto se acordó probablemente, aquí yo de pronto metiéndome un poquito en la historia, de pronto se acordó de la historia de la caída, cuando Dios tenía un propósito distinto con la humanidad y la humanidad no aceptó ese propósito. O tal vez todas las oportunidades dadas al pueblo de Israel, de pronto recordó la destrucción del templo y el exilio a Babilonia, y todos esos sentimientos encontrados lo hicieron llorar, porque tenía el conocimiento de todo, pero además era ser humano, un ser humano que se alegraba y que también se entristecía y que también lloraba. Entonces, teniendo estas cosas, eh, podemos pasar también a otro punto. O antes de pasar a ese punto, Jesús clamó por Jerusalén, y Lot clamó también por sus semejantes. Y hoy en día nosotros debemos clamar no solamente por la humanidad, sino por aquellos que están dentro de la iglesia y que de pronto no eh, se han entregado a Dios del todo, que todavía siguen de una manera inconsciente o tal vez consciente, aceptando el pecado. Y siempre me gusta poner este ejemplo, y es cuando José de Arimatea, que algunos piensan de él y de Nicodemo que eran unos cobardes porque eran discípulos secretos del Señor. No se declaraban discípulos abiertamente. Sin embargo, cuando Jesús muere, que está en el madero todavía, ellos se arman de valor y van y le piden a Pilatos el cuerpo del Señor para evitar que las aves de rapiña se los coman. Necesitamos José de Arimatea, que eviten que hoy en día el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea devorado por las aves de rapiña. Porque el pecado continúa siendo una plaga que se mete al interior de la iglesia, y a veces se mete de una manera sutil, casi que imperceptible, y cuando nos venimos a dar cuenta, hay muchos estragos al interior de la iglesia. Necesitamos José de Arimateas que lloren y que reclamen el cuerpo de Cristo. Además, hermanos, estas personas que lloran no solamente lloran por los pecados de la humanidad, de sus semejantes, sino que también lloran por los pecados propios. Le sucedió a David, que con llanto procuró
el perdón de Dios. Y estas personas o los que lloramos por nuestros pecados cuando hemos descubierto que le hemos fallado a Dios, nos damos cuenta que le hemos roto el corazón a Dios y entonces somos candidatos número uno para el arrepentimiento verdadero, que es el arrepentimiento para salvación. Le sucedió a Jesús, perdón, le sucedió a Pedro cuando negó a Jesús, lloró amargamente. Le sucedió a los Corintios cuando en la segunda carta, en el capítulo 7, Pablo resalta su arrepentimiento, que lloraban y hasta peleaban por aquellos que de pronto criticaban la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y Pablo allí les dice en 7:10 que se han arrepentido verdaderamente. Y no hay que arrepentirse de haberse arrepentido. Hay personas que se arrepienten de haberse arrepentido y vuelven atrás. Pablo les dice, no, no hay que arrepentirse de este verdadero arrepentimiento. Si se han arrepentido según el mundo, entonces eso sí hay que lamentarlo, porque el arrepentimiento según el mundo, la tristeza según el mundo, produce muerte. Entonces, nosotros, cuando descubrimos esto, somos candidatos número uno para ese arrepentimiento verdadero. Y también las personas que aún no se han bautizado, si descubren esto, también son candidatos número uno. ¿Por qué? Porque han descubierto, como lo dije hace un momento, que le han roto el corazón a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el consuelo de Dios va a llegar no solamente sobre los que lamentan el pecado de la humanidad, sino los que lamentan también sus propios pecados. Y la segunda parte del versículo dice que recibirán consolación. Pero ese recibirán consolación o serán consolados no es solamente una parte futura. Según el griego de esta palabra, de esta frase, recibirán consolación, es algo que está ocurriendo ya. Es decir, que si nosotros verdaderamente hemos llorado por las causas que hemos señalado en estos momentos, entonces nosotros estamos siendo consolados. Y el consolador es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Lea Juan capítulo 14, 15 y 16 y ahí vemos que Jesús a través del Espíritu Santo lo está consolando a usted y me está consolando a mí en estos momentos. Pero la máxima consolación, la consolación que anhelamos todo, será a tiempo futuro. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 25. Allí dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esta es la máxima consolación que usted y yo deberíamos anhelar. Y digo deberíamos porque yo veo que la humanidad eh, no anhela esto. Y lo digo por la siguiente situación. A nosotros se nos enseña que va a haber un mundo mejor. Es más, que si muriéramos ahora, que todavía no ha llegado el juicio, vamos a ir
al seno de Abraham y van a cesar los sufrimientos que hemos tenido en esta tierra. Sin embargo, nos sentimos como que aferrados, atornillados a esta vida y no queremos renunciar. Y nadie se quiere morir. Le tenemos miedo a la muerte. Y me acuerdo de la maestra que le pregunta a los estudiantes, alce la mano el que quiera ir al cielo. La alzó todo el mundo menos uno. Y ella le pregunta al que no alzó la mano, ¿usted no quiere ir al cielo? Sí, sí, profe, sí quiero ir. Ajá, ¿y por qué no alzó la mano? Ah, porque yo pensé que tenía que irme ya, yo no me quiero ir todavía. Yo sí quiero ir, pero no ahora. Entonces, así nos sucede a nosotros también. Queremos ir, pero no todavía, y mañana y pasado son pocos los que dicen con propiedad, quiero que Cristo venga ya, quiero ser consolado, quiero, nosotros así sea sufriendo, parece que quisiéramos vivir eternamente en esta tierra. Sin embargo, Dios en la Biblia es conocido como el Dios de toda consolación, el Dios que va a enjugar nuestras lágrimas y que todo este sufrimiento que el mismo ser humano se inventó, porque al inicio en el paraíso no había hambre, no había discriminación, no había desigualdad social, no habían guerras, no había pobreza, y el hombre decidió inventarse todas estas cosas cuando decidió darle más crédito a una criatura que a la palabra que Dios le había dicho. Ahí nace todo. Pero a pesar de eso, Dios nos está ofreciendo un mundo mejor, pero para eso tenemos que llorar por las causas que dice Dios, darnos pena de nosotros mismos, tener tristeza por nosotros mismos y tener tristeza por la humanidad. Es todo lo que traía para hoy y espero que sea de mucha bendición para todos nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios nos continúe bendiciendo.